Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Y no nos bajamos del cielo, casi como hacen los protagonistas del espacio de la Iberozona en el día de hoy. Y es que hoy vamos a conocer más acerca de una de esas aves que despiertan muchísima curiosidad por alguna de sus características. Se trata de el vencejo y hoy vamos a aprender más acerca de ellos con Irene Fernández, que es miembro de Iberozoa y de Curioseando el Mundo. Irene Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes de nuevo, muchas gracias por recibirme aquí otra vez. Nada, un placer tenerte aquí otra vez y ahora haciéndonos levantar la cabeza y mirar hacia el cielo para ver los vencejos, porque por ejemplo en nuestra zona ¿en qué zonas podemos encontrar los vencejos en el mundo? Vale, pues bueno, los vencejos, antes que nada, para quien no los conozca, son un ave, pues como bien dice, lo podemos encontrar por nuestra zona. Se encuentra distribuido tanto por Eurasia como por África y además es un ave migradora, o sea que suele criar tanto en Europa como en Asia en los meses de más calor, pero pasa el invierno en zonas más cálidas en el centro y en el sur de África. También un dato curioso, los vencejos se parecen mucho a las golondrinas y a los aviones comunes, sí, que mucha gente también los conoce, pero no pertenecen a la misma familia ni están emparentados, ¿vale? ¿No? Están separados, digamos, taxonómicamente, sí, pero se han adaptado al mismo medio. Y entonces por eso tienen ese aspecto similar. Es verdad, a mí me es muy difícil diferenciarlos, Yo ya digo, ya sí, están aquí la golondrina, a lo mejor son vencejos, es que hay que tirar de expertos como Irene, claro, para que nos digan. Vale, o sea que son parecidos, pero no confundir, vale. Claro, los vencejos son un poco más grandes que las golondrinas, miden unos 15 centímetros de longitud, de pico a cola, pero cuando abren las alas pueden llegar a medir hasta 50 centímetros. Tienen las alas bastante grandes, sí, y aún así pesan bastante poco, pesan entre 35 y 50 gramos, porque están muy adaptadas al vuelo, ¿no? Como bien estábamos diciendo, son aves migradoras. Y no solo eso, sino que pasan mucha parte de su vida en el aire. No sé si sí, hay gente que sabe. ¿Sí? Sí, que digo que eso es una de las características más llamativas, ¿no? Vamos a ir hablando de ello, pero más que por terminar así como sus características tal, ¿cuánto puede llegar a vivir? Pues mira, los vencejos, sorprendentemente, a pesar de que son un ave muy pequeña, digamos que por el tamaño le correspondería vivir unos 5 o 7 años como mucho, pueden llegar a superar los 20 años en estado de cautiverio principalmente, o de que las condiciones sean muy buenas para su supervivencia. Aunque la media, sí que es cierto, en el medio natural suelen vivir unos 12 años, que aún así sigue siendo casi el doble de lo que debería vivir por su tamaño. No, si es que lo hemos dicho al principio, que es una de las aves que más curiosidades y despierta por eso, ¿no? Porque tiene características pues muy peculiares. Hablábamos de eso, de algo que casi todo el mundo ha escuchado alguna vez y hay mucha gente que duda. ¿Es cierto que es el ave que más tiempo puede pasar en vuelo? Sí, estas aves, como bien estaba comentando antes, están muy adaptadas al vuelo y pueden llegar a estar hasta 2 años sin tocar el suelo, es decir, 2 años en el aire. ¿Por qué? Porque estos 2 años es desde que salen del nido hasta que se empiezan a reproducir, sí, es el periodo, ¿vale? O sea, alcanzan la madurez sexual a los 2 años y solo se posan para criar. Tanto para hacer el nido, poner los huevos y criar a los pollos. El resto de su vida no se posan para absolutamente nada. Pero ¿y cómo duermen? No sé, duermen en el aire, ¿cómo se aparean también? Sí, justo, se alimentan, duermen e incluso llegan a copular en el aire. O sea, todas sus actividades diarias lo hacen en el aire. O sea, son aves voladoras por excelencia. O sea, van con un ojillo cerrado y el otro... Sí, algo parecido, sí, es como que hacen pequeñas siestas y suelen, pues, digamos, pues lo típico de dormir una parte del cerebro, ¿no? Que eso lo hemos escuchado en, por ejemplo, los delfines. Sí. Hay muchos animales que son capaces de apagar partes de su cerebro para, pues, en este caso, mantenerse en vuelo y no perder el equilibrio, ¿no? Y caerse. A mí me sigue pareciendo increíble, de verdad, un superpoder. 2 años en el aire. Y esto, bueno, yo no sé si es más seguro o más inseguro con respecto, por ejemplo, a otros depredadores. ¿Les da seguridad el estar ahí en el aire? En plan, yo no me poso por si acaso. Pues sí, justamente por estar en un nicho ecológico que hay pocos animales que pueden explotar, como es el aire, que si no tienes alas para volar no puedes alcanzar, pues tiene menos depredadores. Los únicos animales que le pueden hacer frente son, por ejemplo, el halcón o algún otro tipo de ave rapaz. Además, no solo pasan mucho tiempo en el aire, sino que llegan a alcanzar hasta 170 kilómetros por hora.
en vuelo. Madre Entonces, mía. incluso aves cazadoras, hay pocas que pueden alcanzar esas velocidades. Entonces, es una de las razones también por las que se cree que vive tanto tiempo, porque apenas tiene depredadores en el medio natural. Se está posicionando como superave ya, ¿eh? Sí. Lo tiene todo, lo tiene todo. Y claro, ¿y de qué se alimentan ellas ahí arriba? O sea, quieren no ser alimento para las otras, pero ¿y ellas de qué se alimentan? Pues se alimentan, bueno, son animales insectívoros y se alimentan principalmente de insectos. En este caso, pues insectos voladores, mosquitos, moscas, todo lo que vuele pueden cazarlo. Esto pues al final les convierte en unos insecticidas naturales bastante potentes. Un vencejo puede cazar en un día hasta 800 insectos para alimentarse. Imaginaos una pareja de vencejos con pollos, pues la cantidad de insectos que cazan en un día es bastante grande, pueden ser hasta miles de ejemplares. Así que, pues yo animo a la gente a que intenta proteger estas aves, ¿no? Porque en vez de estar usando insecticidas, a lo mejor tener un vencejo cerca de nuestra zona puede ayudarnos a combatir pues, plagas de insectos, de moscas, entre otras cosas. Qué bonito. Vencejos bienvenidos a que podamos estar con la ventana abierta en verano. O sea, que vamos a cuidar estas aves. Como siempre decimos, todo el tema de los nidos, igual que pasa con las golondrinas, eso, pues no tocarlos, respetarlos y que hay que convivir también con estas aves y tener la suerte de convivir con ellas. Claro, porque yo me he quedado ahí, Irene, con lo del aire, porque a mí me encantaría volar, entonces yo me dan envidia y digo, ¿y qué pasa si se caen al suelo? Justamente en esta época, y es por la que es importante hablar de estos animales, por culpa de las altas temperaturas, hay veces que se desorientan y acaban en el suelo. ¿Qué problema tienen? Que como tienen las alas tan largas con respecto a su cuerpo y las patas tan cortitas, no pueden alzar el vuelo desde el suelo. Pueden alzarlo en caso de que fuera una zona muy despejada y tuvieran, digamos, como una pista de aterrizaje, ¿no? Como los aviones. Pero si no es el caso, es muy difícil que remonten el vuelo. Entonces, por eso es muy común en esta época encontrar muchos de estos ejemplares perdidos por el suelo que no pueden alzar el vuelo. ¿Y qué hacemos si nos encontramos con uno? ¿Le podemos ayudar? Sí, pues para empezar, no siempre le pasa algo, ¿vale? Muchas personas cuando ven un vencejo en el suelo ya piensan que está enfermo, que le pasa algo y lo llevan directamente a un centro de recuperación. Sin embargo, hay ocasiones que simplemente, pues a lo mejor están un poco deshidratados o se han desorientado. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que ese animal no tiene, digamos, un problema grave como para necesitar una atención veterinaria? Pues lo que podemos hacer es posarlo en nuestras manos. Ay, mira, sí que teníamos antes esa imagen así, ¿no? Haciendo como con las dos manos una cunita, sí, para los que no nos estén viendo por ponerlo como si fuera una bandeja, como una pista de despegue, ¿no? Vale. Y posamos al animal. No hay que empujarle, no hay que forzarle, no hay que lanzarle, simplemente le ayudamos a tener cierta altura para que él solito se pueda lanzar y retomar el vuelo. Por favor, no lanzarle, eso es muy importante. Claro, no lanzarle ni obligarle, porque si está enfermo o le pasa algo, se va a caer al suelo y se va a hacer daño. O sea, vamos a hacer de estante. Sí, estamos ahí simplemente para ayudarle. Vale. Si alza el vuelo y se va, entonces, pues ya está, hemos salvado a un vencejo de morir en el suelo. Qué bien. Pero en caso de que no alce el vuelo o de que se caiga otra vez al suelo cuando intenta volar, entonces ya le puede pasar algo, por tanto hay que llevarlo a un centro de recuperación de fauna salvaje para que puedan hacerle el chequeo necesario y así poder salvarle la vida. Vale, mejor a un centro de fauna salvaje, porque ¿se podrían criar así los pollos en casa, digamos? O sea, si nos encontramos. Claro. Ese es otro problema que, como bien hemos dicho, como los adultos no pueden tocar el suelo, cuando los pollos caen del nido porque han empezado a volar o simplemente se han tirado porque hace mucho calor, y hay muchas veces que por el calor que tienen de darse unos a otros se tiran del nido, ¿no? Sí. Hay especies en las que sí que alimentan a los pollos desde el suelo. Sin embargo, en este caso, como no pueden tocar el suelo, no los pueden alimentar y ese pollo pues ya tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Sí. Entonces, si no lo encontramos, lo ideal sería llevarlo al centro de recuperación de fauna, pero en esta época hay muchos centros que están saturados porque hay muchísimos vencejos. Ya. Entonces, ¿cómo podemos criarlo en casa? Para empezar, informarse mucho, ¿vale? No me va a dar tiempo a explicar todas las pautas porque no hay tiempo para explicarlo todo, pero sobre todo meterlo en una cajita de cartón con agujeros, ¿sí? Para que pueda respirar y esté tranquilo, y dejarlo en una habitación a oscuras tranquilo, para no estresarle. Y simplemente vamos a tener contacto con el animal para alimentarlo. Vale. Se alimentan de insectos, podemos comprar tenebrios que se consiguen en cualquier tienda de peces o tiendas de animales o por internet. Y hay que darle unos 15 insectos cada 3-4 horas. Va a variar según la edad del animal.
pero como digo, hay un montón de guías que podéis encontrar en internet para alimentarlos y es muy sencillo, no tiene mucho trabajo, simplemente pues eso, no estresar al animal y cuando ya esté desarrollado pues ir probando a ver si vuela, como digo, sin lanzarlo, simplemente que él solito pues vaya diciendo cuándo puede empezar a retomar el vuelo. Fíjate, estamos viendo imágenes, según hablamos, ¿no? De ese vencejo así en una cajita de cartón y eso, porque yo creo que tú ahora mismo estás así siendo mamá vencejo, ¿no? Ahora mismo tengo 2 vencecitos en casa que se cayeron del nido, son 2 hermanitos, y llevo ya pues es una semana con ellos, y todavía les queda un poquito por desarrollarse. Ahí veis en la foto, ya les queda poco. ¿Por qué sabemos que le queda poco? Porque las alas empiezan a ser más largas que la cola. Cuando las alas son más largas que la cola, quiere decir que ya están empezando a ya ser, digamos, juveniles adultos. Vale. Pero hasta que no tengan las alas completamente formadas, no van a poder alzar el vuelo. Entonces todavía les falta un poquito porque tiene que ser bastante más larga que la cola, las alas. Pues ya veo yo por qué te ha inspirado este tema para el día de hoy, porque estás ahí inmersa en ese salvamento de 2 pequeños vencejos caídos del nido, de este ave que a mí me parece una maravilla y me ha encantado conocer más acerca de sus características, de ese vuelo, de la curiosidad de su longevidad. Bueno, a mí me ha dejado alucinada, así que cuando lo aprenda a reconocer bien me quedaré obnubilada mirando a los vencejos y me acordaré de Irene Fernández de Curioseando el Mundo, miembro de Iberozoa y que hoy nos ha servido de guía en este acercamiento a la naturaleza. Irene, que ha sido un placer. Un placer para mí también. Mucha suerte. ¿Le has puesto nombre a los vencejos? No, ¿sabes por qué? No es bueno hacer eso porque te encariñas y luego te da más pena soltarlos. Entonces, para mí son pollo grande, pollo pequeño, porque tienen como unos días de diferencia. Me gusta. Yo pienso como tú, ¿eh? Yo digo, yo enseguida ya me encariño, así que... Porque hay que ser conscientes de que son animales salvajes, eso. No son mascotas. Entonces, no nos podemos quedar en casa, simplemente los estamos teniendo para que luego puedan vivir en libertad. Pollo grande, pollo pequeño, desde aquí mucho ánimo para emprender ese vuelo que os llevará 2 años ahí por el aire hasta que podréis tener vuestros propios pollitos chiquititos. Irene Fernández, que un placer, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta otra.